propio título de la ponencia dice, es qué significa en general ser adicto y qué diferencia hay entre adicción con y sin sustancia. ¿Por qué? Pues porque yo creo que ahora mismo todos estamos en una situación en la que somos conscientes de que se habla muchísimo de adicciones a muchas cosas. Se habla de adicción a las drogas de abuso, como siempre, pero se habla también de adicción al juego de azar, se habla de adicción a los videojuegos, se habla de adicción a las redes sociales. Un poco por resumir el mensaje que quiero transmitir, la idea principal es que, bueno, podemos hablar de adicciones con y sin sustancias, pero tan importante como hablar de las similitudes es hablar de las diferencias. Así que no todo es lo mismo, no todo se trata de la misma manera, ni todos los problemas son de la misma naturaleza. Lo cierto al final es que cada caso es único, cada caso es distinto, y cuando la terapia se orienta correctamente, se hace una evaluación personalizada que adapta la intervención a las características y a la historia de la persona. Pero también es cierto que en función del tipo de adicción del que estemos hablando, digamos, la historia más común tiende a repetirse. Entonces vamos a ver cuáles son esas características comunes que tienden a repetirse en distintos casos y también las características que suelen ser distintas, ¿vale? Ese es un poco el mensaje general de la charla y espero transmitirlo pues lo más claramente posible. Bien, voy a empezar un poco técnico, ¿vale? Pero simplemente para saber de qué estamos hablando. En psicología y psiquiatría normalmente trabajamos con manuales de clasificaciones de trastornos mentales que nos dicen pues qué condiciones de salud mental están reconocidas o no como trastornos mentales. El más conocido es un manual que se llama el DSM, que va por la edición número 5, y además conforme se van publicando nuevos DSM, van entrando en nuevos trastornos mentales que antes no existían. Bueno, si nos vamos a la sección del DSM que se dedica a las adicciones, pues nos encontramos con una sección que se llama trastornos relacionados con sustancias y adictivos. Y dentro de eso están los trastornos relacionados con sustancias y los trastornos adictivos no relacionados con sustancias. Y esa categoría se añadió nueva en el DSM-5, no existía en las ediciones anteriores, lo cual quiere decir que el DSM-5 en 2013 por primera vez reconoce que pueden existir adicciones sin una sustancia, sin una droga. Dentro de los trastornos relacionados con sustancias están los trastornos por consumo de sustancias, que antes se llamaban trastornos por abuso de sustancias, pero son lo mismo: adicción al alcohol, adicción a la cocaína, adicción al cannabis, adicción a todas las sustancias de abuso que conocemos, los trastornos inducidos por sustancias, que tienen que ver con los efectos agudos de esas sustancias, que son los que tienen que ver con el efecto que tiene en el momento de consumo de esas sustancias, pero repito que se crea esa categoría nueva de trastornos adictivos no relacionados con sustancias, en la que curiosamente por el momento solo se mete uno, que es el trastorno por juego de azar, que ya existía de antes, estaba en la categoría de trastorno de control de impulsos, pero por primera vez se traslada aquí. Esto que parece una decisión sin importancia desde el punto de vista de, bueno, estaba y sigue estando, el cambio de categoría es importante, porque por primera vez se reconoce explícitamente que se puede ser adicto a algo sin que medie una sustancia de abuso de por medio. Solo se mete el trastorno por juego de azar por una cosa, y es porque de primera también se consideró la posibilidad de introducir el trastorno por uso de videojuegos, pero finalmente se decidió que no había evidencia científica suficiente para considerar el trastorno por uso de videojuegos como una adicción. Pocos años después, en el 2019, sin embargo, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en otra clasificación parecida, que es la CIE-11, sí que introduce el trastorno por uso de videojuegos como adicción. Por tanto, ahora estamos en una situación en la que dice, bueno, oficialmente, ¿existe o no existe el trastorno por juego de azar como una adicción? Sí, en las dos categorías, en las dos clasificaciones más importantes. ¿Y el trastorno por videojuegos? En una sí y en la otra no. En la CIE-11 sí, en el DSM-5 no. ¿Y las demás que hemos oído hablar a internet, etcétera, etcétera? Pues oficialmente no, lo cual no quiere decir que no haya gente que defienda que deberían estar, ¿vale? Por tanto, que conste que estamos en un contexto de incertidumbre, estamos en un contexto en el que los distintos especialistas no nos ponemos de acuerdo sobre qué es lo que es una adicción. Ya empezamos mal, ¿vale? Porque definir lo que es una adicción no es fácil. Eso lo voy a intentar yo, por lo menos, intentar clarificar un poquito el día de hoy, ¿de acuerdo? No voy a ir uno por uno por todos los criterios que se utilizan para definir adicciones. Estos son los criterios que aparecen en el DSM-5 para diagnosticar a una persona como por trastorno por consumo de alcohol. Son 11 en total. Para que a una persona se le diagnostique
de alcohol, lo que antes se llamaba alcoholismo, de trastorno por consumo de alcohol, tendría que cumplir al menos 3 de ellos. Cuantos más criterios cumpla, pues más severo se considera el trastorno. ¿De acuerdo? Algunos son bastante evidentes, ¿no? Pues se consume alcohol con frecuencia en cantidades superiores o durante un tiempo más prolongado del previsto. Ansias o un poderoso deseo o necesidad de consumir alcohol. Tolerancia, abstinencia, son los criterios que normalmente se utilizan. Si lo que hacemos es irnos al trastorno por juego de azar, que como digo, si se considera una adicción en esta misma clasificación, fijaos que se parecen mucho. Pues necesidad de apostar cantidades de dinero cada vez mayores, sentirse irritado cuando se intenta reducir o abandonar el juego, eso sería la abstinencia, ha hecho esfuerzos repetidos por controlar su juego y no lo ha conseguido, a menudo tiene la mente ocupada en las apuestas, etcétera, etcétera. Son criterios muy parecidos, son 9 en vez de 11, alguno cambia, alguno es muy característico del juego de azar, como por ejemplo intentar recuperar las pérdidas, algunos son muy característicos del trastorno por consumo de alcohol, como por ejemplo el craving. El síndrome de abstinencia es distinto, evidentemente no es la abstinencia del alcohol y la abstinencia del juego de azar, se parecen en algunas cosas, pero son muy distintas en otras, pero en general los criterios son muy parecidos. Entonces hay gente que dice, bueno, pues si utilizamos los mismos criterios para alcohol y juego, si yo traslado los mismos criterios a cualquier otra cosa, ¿también estaríamos hablando de adicción? Bueno, hay gente que defiende que sí. Entonces, si utilizamos estos mismos criterios o unos muy parecidos para el uso de Internet o para el uso de los videojuegos, hay mucha gente que dice, bueno, no se parecen tanto, ¿por qué no lo vamos a llamar adicción también? ¿No? Pero un poco esa es la lógica que estamos utilizando. Yo lo que voy a intentar es convenceros, o al menos ilustraros por qué yo pienso que esa lógica tiene sus fallos, ¿vale? Y que deberíamos andar con un poquito más de cuidado a la hora de decir que es una adicción y que no es una adicción. Por tanto, son criterios muy similares, repito, y si se observan en otras actividades, como por ejemplo jugar a videojuegos, usar redes sociales o consumir pornografía de forma excesiva, ¿por qué no vamos a poder hablar de adicción? Así que vamos a empezar a ver un poco los problemas, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los inconvenientes de pensar de esta manera? Bien, el primero, ¿vale?, es que esto nos puede llevar a un alarmismo que no siempre está del todo justificado, ¿vale? Nos puede llegar a una preocupación. Claro, si a nosotros nos dicen, además nos lo dicen medios de un cierto prestigio, incluso en medios como por ejemplo la última noticia que hay ayer del País, ¿no?, un periódico de tirada nacional, nos dice, Italia prohíbe el uso de móviles en la aula porque compara su adicción con la cocaína. O sea, los móviles y la cocaína serían igual de malos, ¿no? Es tan adictivo como la cocaína y arruina vidas, pero nos estamos refiriendo al Fortnite, ¿no? Hace unos años. Ya no se habla del Fortnite, ya hace 2 años era la hecatombe, ya nadie habla del Fortnite. Ya la preocupación por el Fortnite parece que ya se ha pasado un poco. La partida más difícil, la adicción a los videojuegos se consolida como un problema mental que afecta a 9 de cada 100 usuarios. Claro, yo creo que casi todo el mundo estaría de acuerdo en que estamos llevando las similitudes un poco demasiado lejos y que hablar de los móviles, como habla alguna gente, como la cocaína digital o como la heroína digital, a lo mejor es mezclar churras con merinas, y aunque eso no niega en absoluto que haya gente que sí tiene problemas con los móviles y que sí tiene problemas con los videojuegos, a lo mejor comparar la gravedad del problema de una persona que es adicta al alcohol o adicta a la cocaína o al juego de azar, a lo mejor llevar la similitud un poco demasiado lejos. ¿De acuerdo? Por tanto, una primera advertencia puede ser que a lo mejor estamos alarmándonos demasiado por algo que tiene su importancia, pero que a lo mejor tendríamos que considerar en su justa medida. Yo no quiero quitarle la importancia al problema de nadie, ni muchísimo menos, ¿vale? Pero sí que tenemos que saber cada cosa a qué se refiere. Bien, ¿qué cosas se ha hablado? ¿De qué cosas se ha hablado como potencialmente adictivas? Pues ya hemos visto, videojuegos, internet y redes sociales. Pues, si yo ahora mismo quiero hago una encuesta y pregunto, ¿cuánta gente cree que se puede ser adicto a las redes sociales? Una buena parte de la gente levanta la mano, no sin argumentos, sí, insisto en que esto es una cuestión que está todavía bajo discusión. Internet, móviles, redes sociales y tal, son ahí como actividades que están ahí un poco entre Pinto y Valdemoro y es evidente que hay gente que tiene problemas con ellos, pero tratarlos como adicciones, pues... ¿Y si nos vamos a actividades como las compras, o como el ejercicio físico, o como trabajar? El famoso workaholism, ¿no? El ser adicto al trabajo. ¿Es una adicción? ¿Una adicción en el mismo sentido que la adicción a la cocaína? Diría alguno, bueno, pues si se cumplen los criterios que hemos visto antes, ¿por qué no? Pero es que la cosa sigue, ¿no? Y si nos vamos un poco a los artículos científicos que he publicado sobre la materia, pues nos encontramos adicción a broncearse, adicción a hacerse selfies, adicción a coleccionar objetos de Star Wars, adicción a bailar tango y alguna un poquito incluso más
incluso un poquito más extraña que está aquí, pero que no he traído porque no es del todo políticamente correcto. ¿Vale? Entonces, fijaos, ¿no? Que a lo mejor los de arriba no lo tenemos tan claro, pero oye, hablar de adicción a bailar tango y compararlo sobre todo a la adicción al alcohol, la adicción a la cocaína, la adicción al juego de azar, pues a lo mejor no es el mejor paralelismo que podríamos estar haciendo. ¿Vale? Simplemente eso. La pregunta es, cualquier cosa, si esto es así, ¿cualquier cosa puede ser una adicción? Mi respuesta es que no en el mismo sentido. No me voy a pelear por el uso de las palabras, pero no en el mismo sentido. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo primero que olvida esto? Pues que esto es como una especie de foto fija. Yo sé que han hablado muchas veces de cómo llega uno a ser adicto, o cómo llega una a ser adicta. Esto no es de un día para otro, no es un virus que se coge y un día está bien y al día siguiente eres adicto, ¿no? Hay un proceso. Entonces, ese proceso hay que analizarlo. Entonces, no podemos olvidar, si simplemente decimos una persona es adicta, si tiene estas características, olvidamos cómo ha llegado hasta ahí. ¿Vale? Y eso es una de las primeras cosas que siempre se olvida cuando se hace un diagnóstico, simplemente se está haciendo una foto fija. Y esa foto fija ignora todo lo que ha pasado antes. Entonces, como mínimo, todo lo que llamamos, todos esos procesos que llamamos adicciones, pasa por estas 4 etapas, que realmente tampoco están separadas entre ellas, pero más o menos podríamos identificar que hay una exposición al agente adictivo antes de empezar a consumirlo, ¿vale? Y ahí nos podríamos preguntar, ¿qué relación tenía yo con esa sustancia antes de consumirla? ¿Qué relación tenía yo con esa actividad antes de realizarla? Pues está claro, por ejemplo, que en nuestra sociedad el consumo de alcohol está bastante normalizado, o el uso de las tragaperras la estamos viendo en los bares, anuncios, hace relativamente poco anuncios de juego de azar, lo veíamos prácticamente en cualquier sitio, en las camisetas de los equipos de fútbol, que ahora por suerte ya no, pero todos hemos tenido contacto con la sustancia y con los agentes adictivos antes de consumirlos, ¿no? En algún momento uno empieza a tener un primer contacto o unos primeros contactos con esa sustancia adictiva, o no. Aquí cabe preguntarse por qué alguien empieza a consumir la sustancia, por qué empieza a beber, por qué empieza a jugar. Ese mismo día, probablemente, si ha llegado hasta el punto de tener un problema con esa sustancia, pues esa fue una mala decisión. Mirándola con la perspectiva del tiempo, eso fue una mala decisión. Pero lo cierto es que la inmensa mayoría de la gente que tiene contacto con un agente adictivo no se vuelve adicta. Se vuelve adicta a un porcentaje de esa gente. Pero todos han pasado por ahí, todos han pasado por ese primer contacto y todos tuvieron ese primer contacto por un conjunto de razones. ¿Cuál fue el siguiente paso? La consolidación. ¿Cuándo se empieza a tomar la sustancia o a beber más? ¿Y por qué? ¿No? ¿Qué hizo que se empezara a beber más y con más frecuencia? Antes de la comida lo hablábamos, ¿no? Bueno, pues sabemos, por ejemplo, que el alcohol tiene efectos ansiolíticos, reduce la ansiedad. El juego de azar puede servir como escape de determinados problemas de la vida cotidiana, te puede permitir refugiarte en una actividad que es muy absorbente y que te permite olvidarte de tus problemas. Por distintas razones, simplemente pues, hay gente que lo pasa bien y que disfruta con según qué cosas, y eso hace que esa conducta se consolide. Poco a poco, ¿qué es lo que suele ocurrir en esta fase? Suele ocurrir que primero uno tiene razones positivas para el uso de esa sustancia y poco a poco esas razones se suelen ir convirtiendo en razones negativas. En un principio uno consume por lo que esa sustancia le da y al final acabas consumiendo para evitar cómo te sientes cuando no consumes esa sustancia. Es decir, es un cambio sutil, pero un cambio importante, y ahí es donde están empezando realmente a aparecer los problemas más serios. Por supuesto, el consumo de alcohol, ya sabemos que el consumo, que no existe una dosis segura de alcohol, no existe el consumo sin riesgo, pero está claro que cuando uno empieza a utilizar esa sustancia o cualquier actividad como forma de evitar cómo te sientes cuando no la usas, está claro que ahí hay un cambio sutil pero importante hacia desarrollar problemas. Y de hecho, simplemente por eso ya hay personas que desarrollan problemas con actividades. Hayamos visto, por ejemplo, me estoy adelantando un poco en la charla, pero también es un tema que ha salido en la comida antes, con los videojuegos, por ejemplo. Se hizo algún caso muy popular, o muy conocido hace escasamente 2 años, de un niño adicto a los videojuegos, o supuestamente adicto a los videojuegos, que se le tuvo que ingresar en una unidad de ingreso en un hospital de Castellón, y como si fuese una persona, como si hubiera que desintoxicarla y hubiera que tratarla como una persona adicta a una sustancia. Cuando tú lees ese caso, y lo lees con un poquito de detenimiento, lo que encuentras es que ese niño había perdido un familiar cercano muy recientemente, sufría bullying en el cole. Entonces, ¿qué estaba realmente? ¿Por qué ese niño acabó teniendo problemas con los videojuegos? ¿Porque los videojuegos son adictivos y son malos, o solo por eso?
porque los videojuegos están diseñados de tal manera que hacen que te enganches a ellos. Los juegos de azar sí, los juegos de azar sí están diseñados para que te enganches a ellos. En el caso de los videojuegos, en este caso concreto y en muchos otros casos que hemos tenido nosotros la oportunidad de ver, pues yo vengo de ese ámbito, ¿no?, el de las adicciones comportamentales, lo que hemos visto es que la mayoría de estos casos, la actividad, más que ser una actividad adictiva, porque la actividad sea adictiva, lo que se convierte en un refugio de los problemas que arrastras de tu vida cotidiana. Claro, al final la actividad es un problema, sí. El niño se aísla, el niño vive prácticamente dentro de su habitación, el niño no atiende a sus obligaciones escolares, el niño no tiene amigos, el niño no tiene relación con su familia, pero no porque, o al menos no exclusivamente, o no deberíamos poner toda la carga de la causa del problema en el videojuego. No es que el Fortnite sea particularmente adictivo, hemos visto el Fortnite hace 2 años, nos preocupó una barbaridad y ya nadie se acuerda del Fortnite. Es que probablemente ese niño o esa niña está encontrando en esa actividad un refugio, motivos no positivos, sino motivos negativos que les permiten evadirse de esas otras cosas que no están funcionando en su vida. Si a ese niño simplemente lo tratamos como un adicto y ya está, o tratamos ese problema como si fuera una adicción con las herramientas habituales del tratamiento de las adicciones, probablemente estamos errando el tiro y estamos dirigiendo el tratamiento hacia cosas que no son directamente las que tendríamos que estar tratando, ¿vale? Ahí es donde está realmente el peligro, en tratar los problemas distintos como si fuesen iguales. ¿Por qué? Porque en el caso de las adicciones, sobre las cuales sí que tenemos un nivel de acuerdo más o menos unánime, hay otro paso más, que es el del uso compulsivo, ¿vale? El paso al uso compulsivo es cuando ya, es cuando ya se pierde totalmente el control sobre el uso de esa actividad. Porque compulsivo significa eso, compulsivo es hago algo a sabiendas de que ese algo me perjudica, pero no puedo evitarlo. Es decir, el impulso de hacerlo es tan fuerte que sobrepasa cualquier otra consideración que yo pueda tener en mente, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, hay, digamos, un proceso, en esa última parte de todo este camino ocurren cambios que son importantes, ¿vale? Primero, que la consolidación del consumo ocurre en paralelo con que los motivos de escape o evitación, esos motivos negativos, ganen más peso. Consumo para evitar cómo me siento cuando no consumo, primero. Y segundo, esos motivos pueden por sí solos hacer que esta conducta se convierta en problemática. El siguiente paso, te digo, es el paso a la compulsividad o el uso compulsivo, cuando el impulso de consumir se vuelve más intenso que cualquier consecuencia negativa que pueda derivarse de él, ¿vale? Es muy difícil para la gente que no se ha enfrentado en primera o en segunda persona a las adicciones, entender hasta qué punto ese deseo de consumir puede ser absolutamente abrumador. Y no está directamente relacionado con que luego te guste lo que ocurre a continuación. No está directamente relacionado con el hecho de que, no, es que tú sientes placer, no es una cuestión de placer, es una cuestión de un impulso absolutamente insuperable, o que se percibe al menos como absolutamente insuperable, y que quien no lo ha sentido difícilmente puede imaginar a qué se refiere. ¿Por qué? Porque una persona que sufre una adicción no es que sea egoísta en el sentido, no es que está ignorando a su familia, está ignorando a sus amigos, está ignorando su trabajo, está ignorando sus obligaciones, no. Es que en ese momento ese impulso puede más. Pero no porque sea egoísta, sino porque ha pasado ya esa fase en la que se pierde el control del comportamiento. Hay una frase que a mí me gusta mucho, la repito mucho, porque además este señor William James, que lleva ya muerto en sus buenos 100 y pico años, es uno de los padres de la psicología. O sea, a nosotros nos gusta mucho hablar de William James porque es un señor muy importante, que también tenía problemas con el alcohol. Y en uno de sus libros más importantes, Principios de Psicología, decía esto, ¿no? Si tuviera a mi derecha un vaso de brandy y a mi izquierda se abriesen las fauces del infierno, lo dice muy bonito, más poético que las circunstancias, aun estando convencido de que al primer trago me empujarían para caer en él, no podría resistirme, ¿no? Esto define muy bien la compulsividad. El deseo es más fuerte, el impulso es más fuerte que las posibles consecuencias negativas, ¿vale? Eso es lo que nos solemos referir cuando decimos que una conducta es compulsiva, ¿vale? Es decir, está claro que ese impulso, esa compulsividad en el caso de las drogas de abuso es muy evidente, en el caso del juego de azar es muy evidente, en el caso de otras actividades potencialmente adictivas quizás no sea tan evidente, o al menos su intensidad no creemos que sea de la misma naturaleza, ¿vale? Por suerte, eso también quiere decir que en general las adicciones sin sustancias, salvando el juego de azar, tienen un pronóstico un poquito más benévolo. ¿Por qué? Porque realmente el grado de
este grado de compulsividad en esas otras actividades no suele ser tan grande, lo cual quiere decir que el camino hacia atrás es un poquito más corto. ¿De acuerdo? Lo cual no quiere decir que no haya comunalidades, que no haya similitudes, pero es importante también tenerlo eso en cuenta y no comparar lo que en principio no es directamente comparable. ¿De acuerdo? Bien, en psicología voy a intentar utilizar los menos tecnicismos posibles, pero hay uno que se repite, se suele traducir, lo de craving se suele traducir como ansia, ¿vale? Pero ansia no es una traducción particularmente buena y en general se utiliza el término en inglés, craving. Cuando hablaba antes de ese impulso irresistible, ese deseo que está disociado de el placer que luego obtienes por esa actividad o por esa sustancia, en psicología lo llamamos craving. Y el craving tiene tres elementos fundamentales, ¿vale? Tiene un elemento atencional, ¿vale? Para una persona adicta, todo lo que tiene que ver con su adicción se vuelve inmediatamente súper relevante. Una persona que es adicta a la cocaína, en cuanto que tiene la más mínima conciencia de que puede haber cocaína disponible en su entorno, inmediatamente se pone alerta y presta atención, una atención absolutamente desproporcionada a todo lo que tiene que ver con la cocaína y dónde podría estar en esa circunstancia, ¿no? Con el alcohol lo mismo, con otras drogas de abuso exactamente lo mismo. La aproximación automática, uno manifiesta una tendencia impulsiva, una tendencia casi mecánica de aproximarse a esa fuente, a esas claves que podrían estar relacionadas con el consumo, y el deseo, ¿no? Ese deseo, ese impulso irracional de conseguir y consumir esa sustancia que la misma persona sabe que es irracional, o sea, la misma persona sabe que no le conviene. En ese sentido, la mayoría de las personas no tienen ningún problema para distinguir que hay una disociación entre lo que quieren y lo que les conviene, ¿no? Pero ese querer es más fuerte que ninguna otra cosa. Claro, hay gente que dice, esto se parece mucho al síndrome de abstinencia, pero tiene una diferencia fundamental. O sea, cuando una persona está en estado de abstinencia, ese deseo, ese impulso es muy parecido. Pero claro, la abstinencia dura lo que dura la desintoxicación. El craving no desaparece cuando una persona se desintoxica, es decir, sigue durante mucho, en algunos casos durante toda la vida. Es decir, las claves que tienen que ver con el consumo nunca vuelven a ser neutras para esa persona. O sea, para una persona, para mí, yo veo una tragaperra y digo, una tragaperra. Una persona que ha sido jugadora patológica de una tragaperra y una tragaperra con todas sus consecuencias. Lo cual quiere decir que nunca llegan a ser estímulos totalmente normales, lo que sí se puede aprender por exposición y con técnicas de control se puede llegar a controlar ese deseo y poco a poco se va reduciendo. Pero en general en las adicciones siempre aspiramos al consumo cero y aspiramos a que las personas, aun enfrentándose a esas situaciones, sean capaces de resistir el impulso de realizar esa actividad o de consumir esa sustancia. ¿De acuerdo? Por tanto, la abstinencia física desaparece en relativamente poco tiempo, que puede depender en función de la sustancia. Sin embargo, ese craving no desaparece, ese craving se mantiene en el tiempo y es el principal responsable de la recaída. Las personas que mantienen ese nivel de craving más alto durante más tiempo recaen con más probabilidad. Por tanto, sabemos que una buena parte de la prevención de la recaída es precisamente intentar reducir ese craving de la mejor manera posible. Tenemos varias técnicas, ¿no? Pero el craving es un objetivo terapéutico importante. En el caso de las adicciones sin sustancias, salvando el juego de azar, pues parece que el craving no juega un papel tan importante. No quiere decir que no exista, pero no juega un papel, no es tan intenso y no juega un papel tan importante sobre todo no juega un papel tan importante en la recaída. Otra discusión que ha salido en la comida. ¿Qué pasa? Hemos hablado de muchas cosas, ¿Qué pasa con los procesos cognitivos? Los procesos cognitivos, claro, es verdad que muchas sustancias afectan al funcionamiento del cerebro. Afectan de forma aguda durante la intoxicación, afectan de forma más prolongada por motivos metabólicos y algunos daños de algunas sustancias son prácticamente permanentes. Claro, mientras uno está bajo si ya de por sí resistir el deseo de consumir es difícil, cuando uno está bajo los efectos cognitivos, neurotóxicos de una sustancia, pues más difícil todavía, porque te faltan los recursos mentales de planificación, de imaginación necesarios vamos antes de neuropsicología, pues aquí es donde tiene un papel la neuropsicología, ¿no? En la rehabilitación de esos procesos de funcionamiento ejecutivo, esas funciones ejecutivas que llamamos en psicología. La buena noticia es que buena parte de esas funciones se recuperan, más o menos lentamente, pero una buena parte de esas funciones se recuperan, lo cual quiere decir que también con el tiempo la persona adicta va recobrando herramientas que le ayudan en su recuperación y que le ayudan en el control. Por suerte, el control, aunque en muchos casos hay recaídas, por suerte
el proceso suele ir hacia adelante y parte de la responsabilidad de esa progresión tiene que ver con que vas recuperando capacidades mentales que se habían visto deterioradas, ¿de acuerdo? Como digo, el craving se aprende a controlarlo, ¿vale? Pero el craving sí que permanece durante mucho tiempo y hay que aprender un poco a convivir con él. ¿Cómo? Ahora después lo veremos. Fijaos, ¿no? Estos son frases reales, ¿no? Relacionadas con esos tres elementos del craving, ¿no? El elemento atencional. Cualquier cosa que tenga que ver con el alcohol capta inmediatamente mi atención y no puedo pensar en otra cosa. De repente, esa sensación de que esa actividad o esa sustancia, digamos, ocupa una parte de tu pensamiento desproporcionada. En ocasiones me descubro a mí mismo bebiendo sin haberlo pensado o planeado antes, ¿no? Cuando estamos hablando de esa aproximación, quiere decir que parte de la conducta se convierte en automática. No puedo evitar sentir un deseo irrefrenable de beber cuando tengo ciertas sensaciones corporales o internas, ¿no? Y al final, ¿qué pasa también con el craving? Que es que no solamente se dispara con las cosas que tienen directamente que ver con la adicción, no solo se dispara, a una persona que tiene problemas con el juego no solo se le dispara el craving con ver una máquina tragaperras o ver una baraja de póker. A veces esas asociaciones se extienden y se generalizan por procesos que llamamos de condicionamiento a cosas absolutamente lejanas, es decir, a un olor, a un sitio, a una persona, a cómo me siento en un determinado momento. Es decir, el craving tiene esa mala leche, ¿no? De generalizarse a cosas que para una persona no relacionada con el problema, dice, bueno, ¿y qué tiene que ver? ¿No? Iba a decir otra cosa que no debería haber dicho. ¿Qué tiene que ver esto con el alcohol o con la cocaína? Bueno, tiene que ver en la biografía de esa persona. Porque, claro, esa persona llega un momento en que el consumo se ha relacionado con muchas cosas y hay muchas cosas que tienen capacidad de disparar ese craving y de hacer que la persona se ponga a pensar en cosas que tienen que ver con la posibilidad de conseguir esa sustancia. ¿Ok? Aquí no me voy a detener demasiado, que ya habéis oído hablar mucho de la dopamina y ya veis, la dopamina es muy famosa ya, demasiado famosa para mi gusto. Simplemente lo que voy a decir de aquí es que cómo se genera el craving y sobre todo cómo se generaliza, eso que hemos estado diciendo antes, cómo al final acaban disparando ese craving o ese deseo, cosas absolutamente que aparentemente tienen muy poco que ver con el consumo, tiene que ver con vías en nuestro cerebro que funcionan con dopamina. Es decir, digamos que el reforzamiento de esas asociaciones tienen que ver con circuitos cerebrales que funcionan con dopamina, ¿vale? Ahí la vía más importante es esta que tenéis aquí, ¿vale? Que sale de la sustancia, del área tegmental ventral, que está aquí, y va fundamentalmente hacia un área que se llama el núcleo accumbens y hacia la corteza frontal, ¿vale? Esta flecha que hay aquí y esta otra flecha que hay aquí, ¿vale? Esas son las flechas, por así decirlo, responsables de la captura, ¿no? De la captura de la motivación. Lo que pasa al final es que nuestro cerebro, nuestra motivación se especializa. Se especializa en prestar atención e invertir recursos en algo muy específico, que es esa actividad adictiva. Y pasa otra cosa, ¿vale? Aparte de esto, no voy a insistir más. No tiene mucho sentido insistir en cosas que luego se olvidan enseguida. Así que hay otra cosa, sí que voy a hablar de otro proceso que ocurre en paralelo. Es verdad que el hecho de que las sustancias de abuso tengan la capacidad de sobreestimular las vías dopaminérgicas es el responsable principal de esa generalización del craving hacia claves aparentemente arbitrarias. Ocurre otra cosa al mismo tiempo. Es que el cerebro en su conjunto y sobre todo determinadas áreas del cerebro pierden capacidad para responder a la dopamina. Lo que quiere decir que al mismo tiempo que cada vez le doy más importancia a todo lo que tiene que ver con el consumo, cada vez le doy menos importancia a lo que no tiene que ver con el consumo. Hay un doble proceso. Cada vez más importante aquello a lo que soy adicto, pero es que cada vez menos importante aquello que antes me importaba y ahora me importa cada vez menos. De nuevo, lo que ocurre, simplificando un poco, lo que podríamos ver este proceso como un proceso de especialización del cerebro en todo aquello que tiene que ver con aquello a lo que me estoy volviendo adicto. Y todo lo demás empieza a perder importancia. El resto de reforzadores pierden capacidad de reforzamiento y eso también es un proceso que tiene que ver con la disponibilidad de dopamina en el cerebro. De hecho, estas dos imágenes que tenéis aquí, aunque sean muy chiquititas, lo que representa, fijaos, este es el cerebro en un PET, en una tomografía por emisión de positrones que se llama, este es el cerebro de un sujeto sano, este es el cerebro de un conjunto, no es de uno, es de un conjunto es el promedio de un conjunto de personas con problemas de consumo de cocaína. Y aquí lo mismo, pero en este caso con personas adictas a la metanfetamina.
Si veis, si comparáis las dos imágenes, veis que la parte rojiza y amarillenta es más pequeña a la derecha que a la izquierda. Esa parte rojiza amarillenta depende del número de receptores en las células de esa área del cerebro que son sensibles a la dopamina. Como podéis ver, lo que ocurre es que se reduce el número de receptores a la dopamina, lo cual quiere decir que nuestro cerebro se vuelve menos sensible a la dopamina, por así decirlo. Lo cual quiere decir que otras cosas que antes despertaban nuestro interés, cada vez pierden, poco a poco van perdiendo esa capacidad de captar nuestro interés, ¿vale? Por tanto, esas dos cosas ocurren en paz. Muy bien, ya se acabó el cerebro, ¿vale? Ya no voy a hablar más del cerebro, no sé si he sido excesivamente técnico o no, pero si alguien no se ha enterado de algo, que lo pregunte, y si hay alguna cosa que necesite aclaración, la aclaro. Como digo, el mensaje que uno se tiene que llevar es que los circuitos de nuestro cerebro responsables de la motivación se especializan en las actividades que tienen que ver con la búsqueda y el consumo de la sustancia a costa de otros reforzadores y a costa de otras actividades, ¿vale? Muy bien, respecto de ese otro cambio en el cerebro al que me refería antes, ¿no? La pérdida de ciertas capacidades cognitivas o la alteración, muchas veces simplemente por los propios efectos tóxicos de la droga. ¿Qué porcentaje de personas adictas experimentan alteraciones en esas capacidades cognitivas? ¿Vale? Pues dependiendo de dónde ponga el criterio, ¿vale? Aproximadamente un 30% de las personas, en este caso estamos hablando de policonsumidoras, esto es un estudio nuestro de hace 8 o 10 años, fijaos que un 31%, dependiendo exactamente de qué medida utilizamos, si utilizamos como medida funcional ejecutiva o solamente la memoria a corto plazo, la memoria de trabajo, aproximadamente entre el 30 y el 40% de las personas no sufren deterioro cognitivo, ¿de acuerdo? En torno a un 36-40%, perdón, entre un 36-40% deterioro leve y en torno a un 30-20% dependiendo de qué estemos midiendo exactamente, deterioro moderado o severo. Claro, es verdad que las personas que consumen, en este caso son policonsumidoras, están consumiendo muchas cosas al mismo tiempo, lógicamente muchas de ellas ven su cerebro afectado, pero a mí me parece casi más importante que hay un 30% de que no sufren, a pesar de haber estado consumiendo muchas cosas durante mucho tiempo y no sufren deterioro cognitivo clínicamente significativo. Un 31% si medimos como función ejecutiva, casi un 40% es lo que medimos en memoria de trabajo. ¿Qué quiere esto decir? Pues que las alteraciones de los procesos cognitivos son muy frecuentes en personas adictas, pero no son necesarias. O sea, la adicción no es una alteración de esto, no es la causa principal. Se puede ser adicto y tener tus capacidades de funcionamiento cognitivo prácticamente intactas. De hecho, un porcentaje nada desdeñable de las personas adictas, incluso a varias sustancias, no sufren alteraciones cognitivas clínicamente significativas, lo cual quiere decir que la adicción no es un trastorno de la cognición en su conjunto, es una cosa bastante específica, ¿vale? La otra buena noticia es que además una muy buena parte de estos deterioros se recuperan, ¿vale? Es verdad que es lento, que lleva un tiempo, habría que distinguir entre efectos agudos, efectos a medio plazo y efectos a largo plazo, que son, digamos, las neuronas se mueren, por desgracia, y las neuronas que se mueren no se recuperan prácticamente en ningún sitio del cerebro. Algunas otras partes del cerebro son capaces de encontrar vías alternativas para solucionar los mismos problemas, pero en general, funcionalmente, y de forma cognitiva, los procesos cognitivos en general se recuperan bastante, y eso ayuda en el proceso de recuperación. Esa es la buena noticia. Muy bien, ¿y qué cambia? Bueno, esto es, yo creo, antes hemos estado diciendo, me han contado muchas veces cómo nos hacemos adictos, ¿vale? Y el camino a la inversa. ¿Qué pasa en el cerebro y qué pasa con nuestra conducta durante la recuperación, ¿vale? Pues bien, hemos visto que antes el craving es una parte importante, ¿no?, de los problemas que se sufren en los trastornos adictivos. Pues bien, los estímulos que antes despertaban el deseo de consumir, poco a poco van perdiendo, no al 100%, pero poco a poco van perdiendo esa capacidad de hacernos perder el control de nuestra conducta. En parte porque se atenúan, en parte porque aprendemos a manejarlo, porque aprendemos a controlarlo, ¿vale? Con lo cual hace que poco a poco se vaya reduciendo el riesgo de recaída, ¿vale? En terapia, ¿cómo se consigue esto? Fundamentalmente reexponiendo a la gente a aquellas cosas a las que antes no era capaz de enfrentarse. Poco a poco. ¿Vale? Que nadie está diciendo aquí, bueno, el segundo día de la recuperación te voy a llevar a un bar, te voy a poder jugar a las tragaperras y te voy a dejar ahí a ti que tú te entretengas, ¿vale? O sea, evidentemente esto es una exposición, la exposición es gradual, pero esa exposición gradual es parte de la terapia,
No podemos tener a la persona adicta permanentemente aislada del mundo, y si lo estamos haciendo así, pues estamos limitando significativamente la vida de esa persona. Una cosa sobre todo, imaginaos por ejemplo una persona adicta al juego, que es que donde no hay, o al alcohol, donde no hay información sobre el juego, donde no hay información sobre el alcohol, ¿no? Por tanto, la exposición es gradual. Al principio sí es normal ser un poquito más tajante, ser un poquito más directivo, pero poco a poco hay que ir reintroduciendo la vida a esa persona en una vida normal, en una vida funcional, ¿de acuerdo? Y eso se consigue con exposición gradual y enseñando las habilidades necesarias para manejar esa sensación de que ¿qué pasa con esas recompensas que habían perdido valor? Pues hay que recuperarlas, también poco a poco, ¿vale? Hay que ir permitiendo que la persona tome contacto con aquellas actividades con las que poco a poco había ido perdiendo contacto, o introduciendo algunas nuevas. Esto en psicología se llama activación, ¿no? Terapia por activación conductual, ¿vale? Un nombre bastante técnico para una cosa que en el fondo es bastante sencilla, es volver a la persona, permitir a la persona volver a tener contacto con cosas que puedan ser reforzantes. Hay cuánta gente que está superando o ha superado una adicción no ha visto su proceso ayudado, pues porque ha descubierto cosas que antes a lo mejor no le parecían tan importantes, y descubre el valor, por ejemplo, de el contacto social, de la actividad deportiva. Todo eso es parte de la terapia también. ¿Por qué? Porque es el contrapeso. Es lo que en última instancia es lo que me aleja a mí de esa actividad que antes me daba problemas, o de esa actividad que me daba, o esa sustancia que me daba problemas. Por tanto, hay que ir recuperando poco a poco las recompensas que se han perdido, o hay que ir introduciendo unas nuevas, ¿vale? En terapia eso se refuerza procurando que la persona se plantee nuevas metas, aprenda habilidades nuevas para alcanzar esas metas, y ahí ya entraríamos, ahí ya el menú es muy amplio y además adaptable a las necesidades de cada persona, ¿no? Habilidades sociales, formación laboral, habilidades deportivas o actividades deportivas, y aquí ya cada uno juega con los elementos de los que dispone, ¿ok? Y respecto de la capacidad de planificación y control, que depende de esas funciones ejecutivas que hemos visto que está dañada entre un 30 y un 60-70% de las personas, también se va recuperando, lo cual permite una aproximación más reflexiva hacia tu propia vida, hacia qué quieres hacer, cómo vas a afrontar tus problemas y cuáles son los pasos que vas a seguir para solucionarlos, ¿vale? Aquí también hay una serie de intervenciones en terapia, la terapia de solución de problemas o la terapia dirigida a metas, reciben nombres concretos, pero que en el fondo son cosas relativamente sencillas, ¿no? En el fondo se aprovecha poco a poco, se va reforzando esa capacidad para planificar tu vida alejado de aquello que te provocaba problemas. ¿Ok? Bueno, ahí es donde entra en juego también la terapia neuropsicológica. La neuropsicología es la disciplina, es la parte de la psicología, pero que se encarga de la rehabilitación de las funciones cognitivas en personas que han visto su cerebro alterado por alguna razón. Puede ser por un trauma, o puede ser por un ictus, o puede ser por el consumo de drogas, que también afecta lógicamente al cerebro. Muy bien, entonces, este es el proceso un poco de la adquisición y la terapia de cómo va cambiando nuestro cerebro durante el proceso adictivo y durante la recuperación del proceso adictivo. No me he metido lógicamente en todos los detalles que muchos de vosotros y muchas de vosotras conocéis muy bien, en parte porque os ha tocado vivir cerca de una persona adicta o sois personas que han sido adictas en algún momento de su vida. Así que vamos un poco a las diferencias, ¿no? ¿Qué hay de diferente? Sobre todo, voy a poner 3 ejemplos, que son las adicciones a sustancias, el juego patológico y otras conductas. Por ejemplo, respecto de la severidad y respecto del pronóstico, ¿vale? ¿En qué se diferencia? Bueno, pues sabemos que en las 3 hay una alteración de la calidad de vida, evidentemente. La calidad de vida se ve muy afectada siempre que hay cualquier problema de esta naturaleza. Es verdad que la afectación de la calidad de vida suele ser mayor en el caso de la adicción a sustancias, el juego patológico, que por ejemplo en el uso problemático de videojuegos. En muchas ocasiones lo que ocurre es que la alteración de la calidad de vida es previa al propio problema con los videojuegos, y esos problemas vitales son los que te llevan al abuso de los videojuegos, ¿de acuerdo? En general, sin intervención profesional, todos conocemos algún caso de algún héroe, ¿no? O alguna heroína que ha salido de una adicción por sus propios medios, ¿no? Pero en general el pronóstico de las adicciones sin intervención profesional es bastante difícil, es bastante complicado. En el caso del juego, además, se complica mucho con los problemas económicos y legales. Yo, por desgracia, conozco muchos casos de personas con problemas con el juego, porque es el ámbito en el que trabajo de forma más directa. Entonces ahí
se añade a los problemas propios de las adicciones, de todas las adicciones, ahí se añade, pues, haber cometido una estafa, haber robado dinero, haber pedido préstamos a nombre de personas que no soy yo, haber un montón de casuísticas que en algunos casos son muy trágicas, ¿no? Y los de sustancias también tienen deudas. Exactamente, lo que pasa es que es verdad que cada uno, digamos, las complicaciones de cada caso son un poco distintas. El problema, la complicación, de hecho, los problemas legales eran un criterio diagnóstico de juego patológico en el DSM-4 y luego se quitaron, porque no se consideraban una condición sine qua non, ¿no? Pero los problemas legales en el diagnóstico de juego patológico en el DSM-4 estaba y luego se quitó del DSM-5. En el DSM-4 había 10 criterios diagnósticos, en el DSM-5 hay 9, pero porque se quitó el de problemas legales, se quitó expresamente. ¿De acuerdo? Otra cosa que por suerte también diferencia, por ejemplo, la adicción a los videojuegos de otras adicciones, es que tenemos unas tasas de remisión espontánea bastante altas. Es decir, muchos chavales que tienen problemas con los videojuegos simplemente mejoran con el tiempo, sin hacer nada. ¿Vale? En otros casos, pues, desgraciadamente que no. Pero las tasas de remisión espontánea son un poquito más altas en el caso de videojuegos que en los otros dos casos que estamos viendo. ¿Vale? Entonces, hay diferencias en el caso de adicción a sustancias. Hay diferencias en las comorbilidades, es decir, como sabéis, muy pocas personas son adictas a una sola cosa. O sea, son más frecuentes las personas que son adictas a más de una sustancia que a una sola sustancia. Entonces, ¿qué ocurre? Que las adicciones suelen ocurrir de forma conjunta, suelen ocurrir de forma comórbida, y eso afecta al juego patológico también. Que normalmente el caso más frecuente es el caso de lo que llama patología dual. Patología dual es cuando hay una adicción y otra cosa. Un caso concreto de patología dual es cuando coinciden más de una adicción. Entonces, la adicción al juego y la adicción, por ejemplo, al alcohol o a la cocaína son muy frecuentes que ocurran juntas, ¿vale? Sin embargo, no pasa lo mismo, por ejemplo, con los videojuegos, ¿vale? En los videojuegos también hay complicaciones muy comunes que ocurren de forma comórbida o de forma paralela a los problemas con los videojuegos, pero no suelen ser del mismo tipo. O sea, en la única donde nosotros hemos encontrado, ahí sí tenemos algún estudio que hemos hecho nosotros, donde sí hemos encontrado alguna coincidencia de consumo de sustancias y uso abusivo de videojuegos es con cannabis, ¿vale? Pero el cannabis también es una sustancia un poco particular y hay historias que tienen que ver con la edad, incluso culturales, que no tienen tanto que ver con el hecho de que sean adicciones que tengan causalidad común. Es muy frecuente, por ejemplo, en el caso de videojuegos es muy frecuente encontrar niños con historial de trastorno por déficit de atención y hiperactividad. También. ¿Por qué? Porque una de las cosas que suelen decir las personas con TDAH es que los videojuegos son de las pocas cosas en las que se pueden concentrar. Algo que dicen muy frecuentemente los chavales que tienen TDAH. Dicen, no, es que en el videojuego sí puedo estar centrado. O sea, un tipo de actividad lo suficientemente absorbente como para que por un momento yo pueda estar en eso y no me esté la mente volando permanentemente a otras cosas. Entonces utilizan mucho el videojuego lo utilizan mucho como refugio, que era lo que habíamos visto antes, ¿no? Y, por ejemplo, también suele haber trastornos del estado de ánimo, también son muy frecuentes en el caso de adicciones comportamentales, un poco reforzando la idea esa de que hay ciertas actividades que pueden convertirse en actividad refugio y causar problemas, aunque no sean estrictamente adictivas. Abstinencia y craving, pues ahí también hay diferencias importantes, ¿no? Está claro, por ejemplo, en el caso del síndrome de abstinencia a sustancias, pues cada sustancia tiene la suya, ¿vale? Es decir, el síndrome de abstinencia de la cocaína y el de la heroína, el del alcohol y el de la nicotina tienen muy poquito que ver entre ellos, porque también tiene una explicación fisiológica. Hay una sustancia, el cuerpo se ha adaptado a esa sustancia y cuando le falta, manifiesta la ausencia de esa sustancia, pues poniendo en marcha una serie de mecanismos que van a ser específicos de la propia sustancia. En el juego patológico, obviamente, no hay un síndrome de abstinencia. Hay un deseo y hay una irritabilidad y hay un estado emocional negativo intenso, pero no hay un síndrome de abstinencia como tal cual lo entendemos el síndrome de abstinencia fisiológico, ¿no? Lo mismo ocurre en otras adicciones comportamentales, no hay un síndrome de abstinencia. Respecto del craving, pues sabemos que el craving es muy intenso, tanto en adicción a sustancias como juego patológico. En otras adicciones comportamentales también existe craving, pero normalmente se manifiesta, por ejemplo, en el caso de los videojuegos se manifiesta muy frecuentemente como aburrimiento, un aburrimiento bastante intolerable y una falta de estimulación, me falta algo, ¿vale? Eso es lo que te suelen decir los chavales que tienen problemas con los videojuegos cuando no les dejas acceder a los videojuegos, ¿de acuerdo?
Y luego la dinámica también es distinta, ¿vale? Es decir, en los días siguientes a que se interrumpe el consumo, los días siguientes son muy duros en la mayoría de las adicciones, ¿no? Que son, si no es abstinencia de alguna adicción, es bastante potente. En el caso del juego también, y en el caso de los videojuegos, por ejemplo, no tiene exactamente la misma dinámica. Es más intenso al principio, pero luego parece que se reduce de forma bastante rápida, ¿no? Y no parece que ese síndrome de abstinencia o el craving posterior tenga esa capacidad de provocar recaídas, ¿vale? Más bien lo que provoca la recaída es no ser capaz de encontrar actividades que sustituyan a lo que antes ha estado haciendo con los videojuegos. ¿De acuerdo? Muy bien. Y objetivos terapéuticos, y esto es muy importante, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo terapéutico de una adicción? ¿Para qué es lo que pretendemos conseguir? La abstinencia. En la mayoría de las adicciones, el objetivo suele ser el consumo cero, la abstinencia completa, ¿vale? Es verdad que en sustancias, a veces, sobre todo en casos especialmente graves o especialmente crónicos, se opta más por una aproximación que se llama de reducción de daño. La reducción de daño es más, es decir, no aspiro a que no consumas nada, aspiro a que consumas de la forma menos dañina posible. Por eso se habla de reducción de daño, ¿no? Es decir, cuando a una persona se le mantiene en tratamiento con metadona, lo que hace es sustituir a la heroína, lo que dice, bueno, veo complicado el abandono completo de la sustancia, así que vamos a intentar que lleve una vida lo más normalizada posible, que puedas mantener tus relaciones afectivas, que puedas mantener un trabajo, que puedas mantener... Y la metadona u otras terapias sustitutivas en algunas circunstancias son muy útiles. Algunas veces tenemos un cierto estigma hacia las terapias de sustitución que pueden ser muy útiles en algunos casos, ¿no? En el caso del juego no se suele tirar por ahí. ¿Por qué? Porque un solo episodio te puede volver a destrozar la vida por completo. Así que estamos hablando de que un solo episodio puede ser miles de euros. Entonces, que una persona recaiga de una recaída en el caso del juego de azar, pues es igual de mala que una recaída en cualquier otra adicción, pero las consecuencias algunas veces van más allá del hecho de que haya recaído. Es decir, es verdad, recaer no es bueno, nadie le alegra recaer, pero es parte del proceso muchas veces. Pero en el caso del juego, la recaída no es solamente la recaída, es lo que implica la recaída. Muchas veces es recurrir a dinero que no tienes, sacarlo de donde buenamente puedas, y en ese proceso algunas veces, no solamente tú, sino que hay otras personas que salen perjudicadas también. ¿De acuerdo? En el caso de los videojuegos, internet, etcétera, etcétera, una persona a la que digamos, esta persona es adicta a internet, ¿qué hacemos con esa persona? ¿Aspiramos a que no toque un ordenador más en su vida conectado a internet? ¿Aspiramos a que no tenga móvil ya nunca más? Una persona que juega videojuegos, ¿aspiramos a que ya no juegue nunca más videojuegos? A que lo haga de forma controlada. Efectivamente. Es decir, ahí lo que se aspira, el objetivo terapéutico es distinto. ¿Por qué? Porque en el fondo estamos asumiendo que se puede. Estamos asumiendo, en el otro caso estamos diciendo, es que es muy complicado, si no imposible. Pues si una persona que tiene problemas con el alcohol, puede hacer un uso controlado del alcohol, una persona que ha tenido problemas con el juego, que haga un uso controlado del juego, no. Se busca la abstinencia completa. En el caso de internet o en el caso de los videojuegos, lo que buscamos es que esa persona retome el control de una actividad sobre la que ha perdido el control, porque en el fondo asumimos que se puede. ¿Por qué? Pues porque en el fondo los mecanismos que habían de base a ese problema no eran exactamente los mismos. ¿Qué vamos a intentar? Pues que esa persona reequilibre su vida. Probablemente al principio sí tendremos que restringir totalmente el acceso a esa actividad, pero en algún momento podremos reintroducir poco a poco esa actividad de forma que no compita con esas otras actividades que también son necesarias. Estar con sus amigos, estar con sus padres, atender a sus estudios, etcétera, ¿vale? Si lo intentamos es porque entendemos que se puede, y en terapia normalmente esto es lo que se intenta. No se busca la abstinencia completa, sino el uso controlado. Por tanto, voy concluyendo. Algunos mensajes para llevarnos a casa como resumen de lo que he estado hablando. Las adicciones a sustancias y la adicción al juego de azar sí que muestran similitudes muy importantes, tanto en seguridad como probablemente en los mecanismos cerebrales involucrados. Y fijaos, no existe una dosis segura. Hay un dato que no he mencionado antes, pero que a mí me parece muy importante. Es decir, ¿cómo creéis que se relaciona la cantidad de sustancia que yo uso y los efectos que tiene sobre mi calidad de vida? O sea,
algún momento decir, no, hasta aquí es seguro, pero a partir de aquí me va a empezar a afectar. No existe, todos estamos de acuerdo en que no existe la dosis segura. Con el juego de azar pasa exactamente lo mismo. Nadie puede decir, no, es que jugar a juegos de azar hasta cierto punto es saludable. No. La relación es lineal. Si nosotros vamos a los estudios, la relación es lineal. A más juego, peor calidad de vida. A más alcohol, peor calidad de vida. A más cocaína, peor calidad de vida. A más heroína, peor calidad de vida. Es verdad que hay mucha gente que consume alcohol de forma normalizada y no llega a tener grandes problemas, cierto. Pero no es cierto que en algún momento, es decir, no es cierto que haya una dosis para la cual estamos totalmente convencidos de que no tenga ningún efecto negativo. A más, peor. Como dicen en mi tierra, contrimás, más. Que creo que dicen también por aquí, ¿no? Que contrimás más se dice también en Murcia, ¿no? Pues eso ocurre con todos los agentes adictivos. Esto es una pelea que tenemos mucho con nosotros, la gente que nos dedicamos al juego, que tenemos con la industria. Y se hace un montón de gente que juega pero no le pasa nada. Y también con el alcohol pasa también lo mismo. También hay mucha gente que toma alcohol y no le pasa nada. Pero en general, a más, peor. Entonces, una cosa que es bastante improductiva, que no genera ningún efecto positivo sobre tu calidad de vida. Sin embargo, con el uso de Internet o con el uso de los videojuegos no pasa eso. O sea, en general, a más, no hay una relación lineal. De hecho, el tiempo de juego o el tiempo de uso de Internet o el tiempo de uso de redes sociales por sí no es un buen predictor de que tú tengas una alteración negativa de tu calidad de vida. Es qué haces y sobre todo qué dejas de hacer. O sea, el tiempo en sí no es tan problemático. O sea, jugar a videojuegos per se no es malo. Ni jugar más a videojuegos afecta negativamente a tu calidad de vida. Ahora, ¿para qué? ¿Qué estás haciendo exactamente? ¿Para qué? ¿Y qué estás dejando de hacer? O sea, si lo que estamos diciendo es que lleva una vida más sedentaria por culpa de los videojuegos, obviamente el problema es que estás llevando una vida sedentaria. El efecto de sobre la calidad de vida es indirecto. Por lo mismo casi con cualquier otro efecto sobre la calidad de vida. Es verdad que hay personas, insisto, hay personas que tienen problemas muy serios con los videojuegos o con cualquier otra cosa. La cuestión es si nos afectamos a esos problemas de la misma manera. ¿De acuerdo? Por tanto, en el caso del juego, en el caso de la droga de abuso, no existe la dosis segura. Los problemas con el uso integral de los videojuegos, además, parece que están muy relacionados. Ahí no he entrado porque ya sería meternos en un mundo muy interesante, pero que nos llevaría casi para otra charla completa de esto, ¿no? Es decir, cómo se vincula el videojuego, las redes sociales, con la vida sobre todo de las personas adolescentes. Porque incluso tú cuando te metes en el mundo de los videojuegos, no es lo mismo si estamos hablando de League of Legends, o de World of Warcraft, o de juegos de tiros, o de... ¿Qué pasa? Que es que es todo un mundo. El mundo de los videojuegos es un mundo apasionante en cierto sentido. ¿Por qué? Porque forman comunidades. Y en esas comunidades se valoran cosas. Entonces, un determinado skin, por ejemplo, que es puramente estético, es que tu arma tenga un determinado color o que lleve una determinada vestimenta. Dice, bueno, eso si ni siquiera te sirve para jugar mejor, si ni siquiera tiene ventaja competitiva. Otras veces sí, ahora por ejemplo en el FIFA, por ejemplo, tener un determinado jugador sí te da una ventaja competitiva, pero un skin en determinados juegos no sirve para nada, te sirve para distinguirte y ya está. Claro, te sirve para distinguirte en una comunidad donde distinguirse es importante. O sea, te da un cierto estatus o te da una cierta posibilidad de que los demás te reconozcan en una comunidad que es rica y donde hay mucho intercambio y que puede ser, para ciertas personas puede ser un hobby muy recompensante y muy positivo, no tiene por qué ser necesariamente negativo. Ahora, ¿qué ocurre? Si tu reconocimiento en ese mundo virtual acaba sustituyendo el reconocimiento fuera del mundo virtual, es decir, si tú intentas compensar las limitaciones que tiene la vida cotidiana, por ejemplo, de habilidades sociales, de capacidad para ser popular, y te refugias en los videojuegos, porque ahí sí te reconocen, y eso evita tu contacto con actividades que son importantes y que forman parte del desarrollo de cualquier adolescente, o que deberían formar parte del desarrollo del adolescente, por supuesto que puedes tener un problema. Pero ahí es donde, en esa dinámica, es donde está realmente el origen de los problemas a los que estamos enfrentando, ¿no? Algunas veces, el problema que tenemos los adultos, y esto sí es verdad que lo dicen mucho los chavales, el problema que tenemos los adultos cuando nos acercamos a tecnologías que desconocemos, es que no sabemos lo que hay dentro. Es que no sabemos realmente cómo de variada, de rica, de diversa puede llegar a ser la vida dentro de un mundo digital que no terminamos de comprender del todo. Entonces, meterse ahí es una parte importante de entender los problemas con la tecnología. ¿Quiere eso decir que
estas actividades van a poder tener un papel positivo o negativo dependiendo del papel que esté jugando en la vida de esa persona y su relación con otras actividades. Y no es decir que son adictivas y que son malas nos deja la historia a la mitad. Ese es el principal problema que tenemos con la adicción a estos dispositivos digitales. Por tanto, a la hora de considerar los riesgos de las nuevas tecnologías, yo creo, a lo mejor una opinión más personal que otra cosa, que nos estamos centrando demasiado en los peligros y las consecuencias negativas y muy poco en las condiciones sociales y personales en las que se desarrollan los niños adolescentes, ¿vale? Voy a terminar con un dato, ¿vale? Un dato que salió en una revista importante hace relativamente poco tiempo. El tiempo de pantalla tiene un efecto distinto en la calidad de vida dependiendo de si estamos hablando de niños en condiciones socioeconómicas pobres, negativas, y niños que están en una situación socioeconómica acomodada. El mismo tiempo de pantalla en niños que tienen más recursos es más dañino que en niños que tienen más recursos. O sea, no es el tiempo de pantalla, es el rol que ocupa el tiempo de pantalla en unas condiciones vitales, personales, sociales, que van a ser distintos, lógicamente, en función de otros muchos factores que probablemente no estamos teniendo suficientemente en consideración. Y ya está, ¿vale? Como conclusión general, tratar todas las adicciones de la misma manera nos lleva a diluir el concepto de adicción. Llega un momento en que si todo es adicción, nada es adicción, básicamente. Nos va a llevar a tratar inadecuadamente los problemas de muchas personas y nos va a llevar a estigmatizar o considerar negativamente actividades que en el fondo pueden ser positivas y se pueden utilizar en beneficio de la persona, no solamente en contra. Y nunca nadie va a decir, no, vamos a utilizar las tragaperras en beneficio de la persona. Complicado. Vamos a utilizar la cocaína en beneficio de la persona. Sin embargo, sí que puede pasar. Sí que podemos utilizar ciertas actividades que podemos considerar adictivas, entre comillas, sí que lo podemos utilizar en beneficio de la persona. Ese es un poco el mensaje. Y ya está. Muchas gracias y encantado.